Vamos a hablar hoy de la medicina hipocrática. La medicina hipocrática es aquella medicina ejercida en Grecia y sus colonias en el siglo V antes de nuestra era. La llamamos hipocrática no porque Hipócrates, el médico Hipócrates de Cos, la haya inventado, sino porque es la medicina que se ejercía en tiempos de Hipócrates, que es un médico famoso de esa época. La medicina hipocrática es la raíz de nuestra medicina. Las ideas de la medicina hipocrática han florecido en nuestras ideas y nuestras ideas médicas, la historia natural de las enfermedades, la historia clínica, las unidades críticas, los días críticos de la enfermedad, todas esas ideas que usamos en nuestra medicina tienen su origen en la medicina hipocrática. Pero antes de la medicina hipocrática en Grecia había una medicina. Todas las civilizaciones y todas las culturas han tenido medicina. Y esta medicina griega prehipocrática era una medicina tradicional como las que hemos discutido antes. Tenía una figura mítica, que era Esculapio en latín, Asclepios en griegos, que era el semidios de la medicina. Esa persona, el mito era que había inventado, llamémoslo así, la medicina. Esa medicina es reemplazada por la medicina hipocrática. Pero en contraste no podemos decir, vuelvo y repito, que Hipócrates haya inventado la medicina hipocrática. La medicina hipocrática es la medicina que se ejercía en el siglo V, que llamamos hipocrática porque Hipócrates de Cos era un médico famoso o el médico más famoso de esa época. Esta medicina hipocrática tiene varias características y vamos a discutir tres fundamentalmente importantes. La primera es que la medicina hipocrática es socrática. Ocurre en el tiempo de Sócrates, en el tiempo de los diálogos de Sócrates, narrados por Platón. Y el método, fíjense, de Sócrates para llegar a la verdad a través de preguntas, la mayéutica, es el método fundamental de la medicina hipocrática. El médico hipocrático no es un médico que toque mucho al paciente, que haga muchas cirugías, sino es un médico que a través de la historia clínica, de las preguntas, se acerca a la enfermedad y al sufrimiento del paciente. No es un médico que tenga todo escrito, como en una religión o en una brujería, sino que tiene que interrogar al paciente detenidamente. Es una medicina que poco toca al paciente y que llega a la verdad médica, a la verdad clínica, a través de preguntas. Entonces podemos decir que la medicina hipocrática es socrática. Y esto es muy interesante porque la mayéutica, el método de Sócrates para llegar a la verdad a través de las preguntas, es el método que usamos los médicos después de la medicina hipocrática. Nos sentamos frente a un paciente, a sus parientes y empezamos a hacer preguntas y preguntas y preguntas que descubren una historia clínica. Y esa historia clínica es el primer paso para el diagnóstico. Esto se inicia en la medicina hipocrática. Y digo que es interesante porque la mamá de Sócrates, dice la leyenda, era partera. Y de su madre, partera, aprendió Sócrates a llegar a la verdad a punta de esfuerzos, a punta de preguntas, como un parto. El diagnóstico es un parto al que llegamos a través de preguntas, diríamos metafóricamente. Pero nos sirve esa metáfora para subrayar algo. No podemos decir, como dice todo el mundo equivocadamente, que Hipócrates es el padre de la medicina. Yo afirmo que lo que podemos decir es que la medicina hipocrática es la madre de nuestra medicina. La manera de ejercer medicina en los tiempos de Hipócrates de Cos, ese estilo, esa manera de ejercer medicina es la madre de nuestra medicina. Y me sirve para recordarle a todos ustedes que el papel de las mujeres en medicina ha sido muy importante. Ha sido oculto, pero siempre hemos tenido parteras, hierbateras, mujeres que saben de vegetales, de flores, de frutos para ciertas enfermedades. Eso lo hemos dejado a un lado, los médicos, la medicina, la historia de la medicina. Pero la medicina tiene un influjo femenino muy fuerte.
Y quiero hacer honor a ese recuerdo llamando a la medicina hipocrática la madre de nuestra medicina. Y repetir que la medicina hipocrática es esencialmente socrática. Siempre que piensen en medicina hipocrática, piensen en medicina socrática. Llegar a la verdad clínica a través de preguntas. La segunda característica de la medicina hipocrática es que es una medicina que se independiza de la religión y de la magia. Esto lo podemos ver claramente en un texto hipocrático sobre la enfermedad sagrada. La medicina hipocrática la conocemos a través de unos 70 pequeños libros que llamamos el Corpus Hippocraticum, que son libros de medicina escritos en esa época, unos más largos, otros más pequeños, ninguno de ellos escritos por Hipócrates, pero son textos de esa época. Y uno de ellos se llama sobre la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada era la epilepsia. Para muchas civilizaciones y culturas, una persona que convulsionaba era un endemoniado, era un hombre poseído por demonios o por dioses. Y por eso llamaban a la epilepsia enfermedad sagrada. Muchas culturas. Entonces, los hipocráticos, los médicos hipocráticos de esa época, estudian la epilepsia y escriben un libro sobre la enfermedad sagrada, sobre la epilepsia. Y miren cómo comienza el libro. La primera frase del libro es fundamental. Dice el libro: vamos a hablar de la enfermedad sagrada, que no es ni más sagrada ni menos sagrada que el resto de las enfermedades, sino que es un producto de la naturaleza. Cuando el texto hipocrático dice que la enfermedad, en este caso la epilepsia, es un producto de la naturaleza, está negando que la enfermedad sea un producto de los dioses, sea una maldición de los dioses, que los dioses envíen enfermedades. Las enfermedades son un producto de la naturaleza. La naturaleza humana enferma. Esas son las enfermedades. Naturaleza en griego se dice physis, de donde vienen muchas palabras médicas, ¿no? En inglés médico se dice physician, físico se decía en el español antiguo, fisiología. Esa palabra physis significa la forma en que ocurren las cosas, la forma en que la vida transcurre. Las enfermedades son productos de esa forma en que la vida transcurre, de la naturaleza, de la physis. Y para terminar, fíjense en la afirmación anterior. Vamos a hablar de la enfermedad sagrada, la epilepsia, que no es ni más sagrada ni menos sagrada que el resto de las enfermedades. El texto hipocrático entonces reserva un misterio sagrado en todas las enfermedades. Todas las enfermedades tienen algo de misterioso, algo de incierto, algo de oscuro, algo de sagrado, algo que difícilmente podemos conocer. Misterio significa en griego lo que se calla, lo oscuro, lo secreto. Entonces todas las enfermedades tienen secretos, podríamos decir, que los médicos a veces no conocemos ni podemos conocer. Ese es el sentido de la frase. Una frase que es el acta de independencia de la medicina, de la religión y la magia. De ahí en adelante, la medicina no pertenece a la religión ni a la magia. Vuelvo y repito. Vamos a hablar de la enfermedad sagrada, que no es ni más sagrada ni menos sagrada que el resto de las enfermedades, sino que es un producto de la naturaleza. Entonces, la segunda característica de la medicina hipocrática es que se separa, se independiza de la religión y de la magia. La tercera característica es que es un arte de decisiones. Y esto se ve en una frase que es de mis preferidas, sino la favorita mía de todos los textos hipocráticos, que ocurre en los aforismos. Es un libro de pequeños datos que el médico debe recordar. Y el primer aforismo es bien conocido y dice así, fíjense: el arte es largo, la vida corta, la ocasión fugaz, el experimento peligroso, la decisión difícil. Está definiendo la medicina para el médico el texto hipocrático. Y es una definición que todavía es válida para nosotros. La vida es larga, el arte es largo, la vida es corta.
Los griegos, como ya habíamos dicho alguna vez, no tienen una palabra para medicina como tal. Es el arte de curar. Entonces podríamos decir, el arte de la medicina es largo, vasto. Nadie lo contiene del todo, nadie lo aprende del todo y nuestra vida es corta. Siempre estaremos estudiando medicina si somos médicos. El arte es largo, la vida es corta. Sigue la frase, la ocasión efímera. El momento de hacer algo, de intervenir médicamente, puede ser un momento fugaz. La ocasión es efímera. El experimento peligroso. Hay peligros en el acto médico. Hay que ser prudente. Y la decisión difícil. Esa es la tercera característica clara. La medicina es un arte de decisiones. La medicina uno no la aprende memorizando información. No la aprende teniendo información en las tabletas, en las revistas. La medicina es un arte, el arte de decidir médicamente, de decidir lo mejor para el paciente. Es un oficio de decisiones. Yo diría que esa frase nos dice a nosotros, nos da a nosotros la esencia de la medicina. ¿Qué es la medicina? Un arte largo, con una vida de los médicos corta. No podemos en nuestra vida aprender toda la medicina. Para enfrentarnos a unas ocasiones de hacer algo fugaces, en unas situaciones peligrosas, en unos experimentos peligrosos y con decisiones difíciles. La medicina, el sentido de la frase, es el arte de hacer buenas decisiones médicas. Y eso sigue siendo cierto desde los médicos hipocráticos del siglo V antes de nuestra era hasta hoy. Un estudiante de medicina no entra a una facultad de medicina para procesar un gran número, un gran, depósito de información, ni para memorizar un montón de datos. No, pues más eso cada vez es más fácil porque uno tiene tabletas donde están toda la información. Un estudiante entra a estudiar medicina para aprender a tomar decisiones médicas, para aprender a pensar como los médicos prudentes piensan, no exagerando en sus decisiones ni minimizando el peligro. Ya ha dicho que la situación es peligrosa, la ocasión efímera. Entonces es una decisión difícil. Yo repito y repito siempre que la medicina es un oficio de decisiones. Fíjense que los griegos para oficio usan la palabra tecne, que es la misma palabra de arte. De ahí viene la frase tan común de que la medicina es ciencia y es arte. Es ciencia porque tiene un montón de información científica y es arte en la decisión médica. Y ese arte, muchachos, no es fácil de aprender. Lo aprende uno con la experiencia. Con la experiencia, como todos los artes. Si nos adelantamos a Aristóteles, la diferencia entre ciencia, saberes y arte es que el arte es un producto de la experiencia. Uno tiene que aprender a hacer un arte, a realizar un arte. Y la medicina es así, es un arte. De ahí viene, como digo, la frase tan común, la medicina es arte y ciencia. El texto hipocrático original subraya arte. La medicina es el arte de decisiones. Yo quisiera que se pusieran a pensar estas tres características sobre la medicina hipocrática. La medicina hipocrática es socrática, la medicina hipocrática se independiza de la religión y la magia, y la medicina hipocrática es un arte. Piensen eso porque sigue siendo verdad hoy. Muchas gracias por su atención.